¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Amén, lo recibo. Por eso clamamos, Abba Padre. Dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera, como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Hoy nos acompaña conmigo Miguel Daniel, Eloy Miguel, Simón Elías y Carlos Daniel. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Adelante, ministro Miguel Daniel. Brillando más que el sol. Cuando leímos la frente oscura, trata de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. David, una escucha, voy a culpar por mi Dios, que Dios te vino a hablar. ¿Quién te vino a hablar? Dios. Ahora voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, honrar a imagen. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, no interrumpir el quinto, honrar a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no meterás falta de testimonio. El décimo, no codiciarás tu casa de tu papá. Y muchas gracias, como ustedes. A presentar el gran ministro Simón. Amén, Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. Juntos somos la amada iglesia del Señor. Brillando más que el sol. A lo que llama que se está completo. Vas a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa que Dios te viene a hablar. Hoy hablar, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Con el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas gracias, presidente del ministro Carlos. Amén, Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está todavía la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Conversaste la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ver y no escuchar. Ver cosas por Dios que yo te voy a hablar. Romano 1:16. Porque no me avergüenza del Evangelio, porque el poder de Dios para la salvación de los creyentes. Muchas gracias. Presento al ministro de la iglesia. Amén, Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Va a oír y no escuchar. Bella cosa por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarle de Proverbios 1:8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Hoy les presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén, Abba Padre. Cada día más excelente
estos ministros del Señor nuestro Dios, ministros de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Mira qué tremendo. Estos se están formando para que llevar la buena palabra de Dios a todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre. Hoy el Señor nos aclara diezmo o generosidad. Diezmo o generosidad. Mira, muy importante el asunto. Nos escribió una bendita de Dios. Dios quiera que hoy esté activa en este live. Nos preguntaba sobre los diezmos, si nosotros recibíamos o cobrábamos diezmos. Nosotros, el equipo evangelístico, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad, no recibe diezmo, ni cobra diezmo. El diezmo es del antiguo pacto. Y hoy el Señor nos va a aclarar la diferencia entre diezmo y generosidad. La generosidad es vuestra y eso es para los santos. El diezmo es para los levitas, obligatoriamente. Ninguna persona puede tomar el diezmo y quedarse con él, porque eso es robar a Dios. Lo que dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 9, es que aquel que no participaba de dar los diezmos a Israel para el pueblo, para los levitas, eso estaban robando a Dios. No le daban los diezmos. Esta es una ley y hoy Dios nos lo va a aclarar. Es una ley para Israel porque es un precepto de Moisés. Muy diferente a lo que llega a través de Cristo, la generosidad. Ok, entonces hoy el Señor nos muestra la diferencia entre diezmo o generosidad. ¿Qué tienen que hacer los ministros? ¿Qué reciben los ministros? ¿Para quién es lo que reciben los ministros? ¿Cómo se administra esa siembra para los santos? ¿Ven? ¿Para quién era el diezmo? Todo eso lo va a explicar hoy nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, porque el pastor aquí es Cristo. Por lo cual clamamos Abba Padre. Diezmo o generosidad, no sin antes dar gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por su existencia, por su presencia y por su manifestación. También damos gracias a Dios de la gloria, Padre de misericordia, por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. También damos gracias a Dios por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Recuerden que en el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15, dice que el último de los profetas es Juan el Bautista, porque la ley de Moisés y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Ya de ahí entra en vigencia nada más y nada menos que la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Cristo bendito. O sea, la finalidad del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí hay un cierre y hay un inicio. Y ahí es donde está mucho la confusión de muchos ministros que se han vuelto incompetentes por falta de conocimiento. Por eso perece el pueblo del Señor, porque sus sacerdotes, sus llamados pastores, sus curas, sus padrecitos no tienen conocimiento. Y como no tienen conocimiento, entonces la grey ¿cómo queda? Sin conocimiento. Así de fácil. ¿Ven? Porque por donde salta la cabra, salta el cabrito. Entonces, doy gracias al Dios de la gloria por el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo vino al mundo. Dios se preparó cuerpo, moró en él y lo presentó como un cordero hermoso para ser sacrificado por el perdón de pecado. ¿Ven?
para cumplir aquel antiguo pacto de la circuncisión. Entonces llegó Cristo para que el otro, el que resucitó de los muertos, aboliera la ley mosaica o los preceptos y mandamientos que se le dieron a Moisés para todo Israel. No era para los gentiles. Moisés es para Israel. Cristo de Nazaret vino a cumplir la ley de Dios y demostrar que aquella ley que había traído Moisés era y quedaba sin efecto. Por eso el que resucitó de los muertos escoge a Pablo camino a Damasco y lo envía a las naciones, a los reyes, pero aún a los hijos de Israel, para que hablara del verdadero nombre de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Y dijera a las naciones, mira, el Silo ya llegó, resucitó de entre los muertos, se me apareció y me dijo que todos vosotros, los gentiles, sois coherederos con Cristo y herederos de Dios de aquella promesa hecha a nuestro padre ancestral Abraham. Ahí nosotros somos herederos de aquella promesa de vida eterna. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, por eso doy gracias a Dios por el cuerpo de Cristo, porque si Cristo no muere, no se puede abrir el Nuevo Testamento. Y si no se abre el Nuevo Testamento, los herederos no pueden recibir lo prometido. Y doy gracias a Dios por los apóstoles, porque ellos hasta el día de hoy, esos 14 apóstoles, dan testimonio del poder y de la gloria de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Bendecidos, pero son 11, son 12, no, son 14, porque recuerden que después Matías entró por Judas y Pablo entró para los gentiles. Así que eran 12, salió uno, entró Matías y luego se escogió a Pablo para los gentiles. Un solo apóstol para todas las naciones, para que no haya confusión. No, pero es que este también es apóstol y este dijo esto y aquel dice aquello, que eso fue lo que ocurrió en aquel tiempo. Unos decían yo soy de Cefas, que es Pedro, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Cristo. Así está ahorita. Yo soy pentecostal, bautista, presbiteriano, testigos de Jehová. Entonces ellos son de cada congregación, pero ninguno son de Cristo. Aquí no es así. Aquí no tenemos títulos humanos. Aquí el pastor es Dios y Él nos pastorea junto a aguas de reposo. ¿Cómo es el lago de Maracaibo? Amén, lo recibo. Porque ciertamente muchos están hablando de que Venezuela, ¿verdad? Es la Jerusalén perdida, es la tierra aquella prometida. De Venezuela hay muchas cosas en la Biblia que aparecen aquí, sobre todo en la Ciudad del Sol, como en Maracaibo, tierra por Dios amada. Pero eso lo vamos a ir hablando después para no salirnos de este diezmo o generosidad. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales: Noé, Job y Daniel. La humildad, la integridad y la fe de Daniel, la integridad de Job y la humildad de Noé tiene que estar en cada uno de nosotros, pues está escrito de ellos, si hubiesen 3 en la tierra, como ellos, solamente ellos 3 serían salvos. Imagínate tú, ni siquiera, dice ahí en Ezequiel capítulo 14, que ni siquiera sus hijos e hijas serían salvas o salvos si no fuesen como ellos. Entonces imagínate tú cómo puede o cómo debe de estar nuestra humildad, nuestra integridad y nuestra fe es en Dios, en Cristo Señor nuestro. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por lo cual hoy también clamamos por ello, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Muy importante, recordemos diferencia entre diezmo o generosidad.
Con respecto a esto hay mucho que decir, difícil de explicar porque nos hemos hecho tardos para oír. Los diezmos son para los sacerdotes levitas. ¿Para quién son? Para los sacerdotes levitas. Todo llamado pastor, cura, sacerdote, quien sea en el mundo, que reciba los diezmos, que cobre los diezmos y no lo lleva a la Jerusalén actual que está en Siria. Ya le voy a decir conforme a lo que está escrito. En Arabia, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Todo sacerdote, todo pastor, cura, ministro que reciba los diezmos y no lo lleve a Arabia, donde está la Jerusalén actual, ese está robando a Dios. Así de fácil. Porque los diezmos, según la ley o los preceptos de Moisés, son de los levitas. Así está escrito en el libro de Pentateuco número 18, 20 al 26. Y a los hijos de Leví, he aquí que yo les he dado por heredad, por el servicio del tabernáculo de la congregación, todos los diezmos de Israel. Y a la vez daréis los diezmos de los diezmos, la ofrenda de Dios a la descendencia de Aarón. O sea, que cada israelita tiene que ser un muy buen administrador. Tiene que tener un buen administrador. ¿Cómo es esto? Bueno, si el israelita cada año, o el que está lejos, cada 3 años, tiene que dar el diezmo de toda su posesión, de todos los bienes, de todo lo que Dios le ha dado, tiene que ser muy meticuloso en no agarrar de ese diezmo y haberlo sacado de la administración, porque eso sería robar a Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso la ley de Moisés es un maletín, es un bolso que no todos pueden cargar. No todos pueden cargar. Eso tiene que ser una administración mejor que las que llevan las empresas. ¿Ve? ¿Para qué? Para no robar a Dios, para cumplir como que tiene que ser y llevarlo cada año al templo para que no falte alimento en la casa del Señor, que era la casa de los levitas. Oído bien, que era la casa de los levitas, el templo en Jerusalén actual. Recordemos que hay 2 Jerusalén, la actual que está en Arabia y la celestial que está en el mundo, porque todo el mundo es de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Y hay una Jerusalén que es espiritual y una que es terrenal. La terrenal recibe diezmo. ¿Ve? Ese diezmo es para que no falte alimento en la casa de los levitas, porque Dios a ellos no les dio tierra. De las 12 tribus fueron repartidas 11 pedazos de tierra, uno para cada uno de las tribus. Pero la tribu de Leví, por el sacerdocio, no recibió tierra, sino que el 10% de todo lo que tenían los otros 11 hermanos y que recibieron sus tierras, tenían que dar de todo el 10% cada año a la tribu de Leví, para que no faltase alimento en la casa de los levitas. Con esto comía el sacerdote, comía la esposa del sacerdote y los hijos e hijas del sacerdote. ¿Sí vamos comprendiendo?
Para eso son los diezmos. Ahora bien, bendecido, pero hasta el día de hoy está vigente los diezmos. Bueno, en Israel siempre están y estarán vigentes. Y le voy a explicar por qué. Porque la ley también es perpetua. O sea, mientras exista Israel y ellos estén bajo la ley de Moisés, ellos tienen que pagar los diezmos. ¿Sí me explico? Pero usted es levita. No. Usted está en Israel. No. Entonces yo, como no soy de... ¿Cómo? De la tribu de Leví, no puedo recibir los diezmos. Me voy explicando. Hay muchos ministros que ni siquiera saben de lo que están hablando y se dicen a sí mismos que son levitas. No, porque yo soy levita y yo tengo que recibir el diezmo. Bueno, ya les traigo una buena noticia para que usted agarre y se quite esa nacionalidad y se ponga cualquier otra, si es posible la judía. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios hizo una profecía contra los levitas. Ahora bien, ¿por qué Dios le da a la tribu de Leví los diezmos para que no faltara alimento en su casa? Porque resulta que un sacerdote, como le dice Pablo a Timoteo, no debe estar mezclado en los negocios del mundo, sino dedicarle el tiempo completo a Dios. ¿Por qué? En la escritura, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ocúpate de la lectura, la escritura y la exhortación. Amén. Entonces, por ejemplo, a mí me ha ocurrido que yo estoy preparando la masa del pan y me llega papá y me empieza a dar un estudio y ya esa masa tiene levadura y me ha tocado dejar la masa y irme a atender a mi papá y empezar a buscar, escudriñar, escribir, ocuparme de la lectura, la escritura, para después la exhortación, que es el estudio. ¿Ves? Porque este estudio son una exhortación, por eso son una bendición, porque nos enseñan, nos preparan. Así que me ha tocado dejar la masa y tengo que dejar la masa ahí. Esto no lo entiende todo el mundo. Por lo menos el que dedica el tiempo al Señor no puede estar mezclado en los negocios del mundo. Sin embargo, yo en estos 16 años y medio me he tratado por todos los medios de no dejar de cumplir con las cosas de papá, entendiendo que Él es mi proveedor. Así esa masa se dañe para hacer el pan, me servirá para hacer otra cosa. Pero no puedo dejar de atender las cosas de papá. Por ejemplo, un día venía por allá en mi auto y entonces me empieza a hablar papá. Tuve que acelerar, llegar aquí porque tenía la cabeza que... Y entonces a lo que llego aquí empiezo a escribir todo lo que me estaba diciendo y lo que me estaba aclarando, porque papá nos revela la información que ya era dado. Nos la revela, nos saca a la luz. Entonces tuve que ponerme a escribir. Luego se lo presté a un amigo para que leyera lo que había escrito y me dijo, ¿de dónde sacaste esta información? De internet. Me gozo en el Señor. No la saqué de internet, el Señor me la dio. Y era aquello tan elaborado, tan perfectamente, que pareciera que yo hubiera estudiado teología o filosofía o verme preparado para ser ministro del Señor, pero no era así. Es como Cristo. Le preguntaban, ¿y de dónde sabe todo esto? Y él decía, esto no es mío, es del que me envió. Y aquí es de la misma manera. Por eso invito a todos los ministros a que se ocupen de la lectura, la escritura y la exhortación de una forma idónea. Porque cuando clamamos a Dios, como dice Jeremías 33:3, Él nos revela las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos.
Y como Dios se glorifica y va de gloria en gloria, todavía hay muchas cosas por saber. Como esto que nos está aclarando el día de hoy. Entonces, ¿para quién son los diezmos? Para los levitas. Entonces dice, a los israelitas que están lejos del templo de Israel, mandó Dios, según los preceptos de Moisés, que guardaran el 10% de sus bienes por 3 años. A los que estaban lejos de Israel, que guardaran el 10% de sus bienes durante 3 años. En caso de poder viajar, no se van a llevar la vaca, no se van a llevar el aceite, no se van a llevar el comino, no se van a llevar la menta. Entonces el Señor les dice, lo venden, se llevan el porte del dinero y cuando lleguen a Israel actual, lo compran lo que deseen comprar y eso se lo siembran diezman a los levitas en el templo. ¿Ven? O lo echaban en su efecto en dinero. ¿Verdad? Lo colocaban en el arca. Ahora bien, si ustedes, le dice Dios a los levitas que estaban lejos, si ustedes no pueden ir hasta Israel, entonces ustedes pueden tomar los diezmos durante 3 años y hacer un banquete. E invitar a la viuda, al huérfano, al menesteroso, ¿ven? Al forastero y al levita que esté cerca. Invitarlo para que coman con ustedes, ¿verdad? Esa bendición que Dios le ha proveído durante 3 años. Como está en su efecto escrito en Deuteronomio 14, 22 al 29. Y en caso de poder ir a Israel, vender las especias, ganado, vino o aceite, y luego si deciden comprar en Israel, darlo como ofrenda en el templo. En caso de no poder ir hasta el templo, hacer banquete y compartir con la viuda, el huérfano, el menesteroso, el forastero, o el migrante o el extranjero, y levita que se consigue con ustedes, como está escrito en Deuteronomio 14, 24 al 29. Es de entender que los diezmos son para los levitas y el pueblo de Israel que esté bajo la ley de Moisés y no cumple este precepto o ordenanza es condenado como ladrón. Así de fácil. Hermano, pero yo esta semana me gané $300. Ok, el 10%, esto tienen que hacerlo los israelitas, que están bajo la ley de Moisés. Entonces, bueno, esta semana agarré $300. ¿Cuánto es el 10% de 300? 30. Entonces, esos $30 son los que van a diezmar. Eso es según la ley de Moisés. Pero resulta que después te acordaste, pero yo no metí lo que me pagó fulano de tal, ni las cosas que compré y revendí, ni tampoco las crías que... Entonces ya ahí era un arroz con mango, porque no llevaba una buena administración. Y como no tenía esa buena administración, estaba sin querer queriendo robando a Dios. Al dejar de llevarlo al templo, estaban robando a Dios. Por eso dice en Malaquías capítulo 3, versículos 9 y 10, que con eso lo agarran los ministros incompetentes para robar al pueblo, quitarle la lana, agarran y le ponen, malditos sois con maldición, porque vosotros, oído aquí hermanito, la nación toda, no todas las naciones, la nación toda me habéis robado. ¿De qué nación estaba hablando? De Israel. Como dice Malaquías 1:1,
Y como dice también Malaquías capítulo 4, versículo 4. Leyes y ordenanzas que se le dieron a Moisés para todo Israel. Por eso, queridos hermanos, tenemos que entender que los israelitas, las 11 tribus, están obligados, como se lo dijo Malaquías, Zacarías y otros, que si no daban los diezmos, estaban robando a Dios, porque no estaban haciendo la orden que Dios les había dado de que no faltara alimento en la casa del sacerdote que le dedicaba el tiempo a Dios para que fuesen intermediarios entre Dios y los hombres. Eso era mientras estaban los sacerdotes levitas, mientras que llegaba el Mesías. Entonces dice Dios Todopoderoso, según la ley de Moisés: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué estaba pasando? Que Dios le dijo a los israelitas: 11 tribus se van a dedicar a su vida, pero la tribu de Leví se va a dedicar a la consagración de mis leyes, mis ordenanzas, mis estatutos, para que ustedes sean perdonados vuestros pecados. ¿Ve? Esto era ¿hasta cuándo? Hasta que llegaba Cristo. Hasta que llegaba Cristo. Pero como hasta el día de hoy Israel no ha aceptado a Cristo como su Salvador, sino que hasta el día de hoy están esperando a otro Mesías, entonces esto quiere decir que todavía están bajo la ley de Moisés. Y por lo tanto, si están bajo la ley de Moisés, están haciendo lo que están haciendo: construir el tercer templo hecho por manos humanas, donde Dios, según Hechos, capítulo 17, 22 al 28, no mora. Porque Dios no mora en templos creados por manos humanas. Pero ellos están construyendo el tercer templo, donde ellos creen que Dios va a morar ahí. Pero lo cierto es que Dios no va a morar ya nunca más, jamás, ahí. Con todo lo que hagan de la vaca roja y todo lo... Dios no va a morar ahí. Y ya les voy a explicar el por qué. Porque esto no es mío, sino del que me envió. Ahora bien, si el pueblo de Israel no lleva los diezmos al alfolí, está robando automáticamente a Dios. Y como está robando a Dios, Dios airado porque no cumplen lo que Dios le está diciendo, pues entonces no envía la lluvia a su tiempo, entonces no crece el pasto a su tiempo, entonces los animales no comen a su tiempo y ellos por supuesto no van a ser prosperados de las bendiciones que produce la tierra y la naturaleza al hombre. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Dios le dice: hey, teme a Dios, que es el que te provee, y cumplí sus decretos. Pero ellos no lo hicieron. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Por eso ahora están construyendo el tercer templo para empezar a hacer otra vez nuevamente como Dios manda todas aquellas cosas, los preceptos de la ley. Pero Dios ha levantado un mejor templo, ¿o no es así? Ahora bien, para los que se llaman a sí mismos levitas, o los pastores que dicen: no, yo soy levita, por eso yo tengo que recibir el diezmo, y se hacen levitas y cobran los diezmos, pero no conocen la profecía que hay en contra de los levitas. Cuando usted oiga esto, querido hermano, le suplico, le imploro, le ruego que vaya y busque su Biblia para que vea que esto no es mío, sino del que me envió. Busque su Biblia y abra en Génesis capítulo 49 del 1 al 7. Dice: Rubén, no serás el principal. Rubén era el primer hijo de Jacob. Lo estoy llamando Jacob porque todavía en el capítulo 9 todavía no tenía Israel. Entonces dice:
Génesis 49 del 1 al 7. Rubén, no serás el principal porque te subiste al lecho de tu padre. Perdió su primogenitura. La primogenitura, como le es quitada a Rubén, pasa sobre Simeón y Leví. Pero Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo, oído, tú que te llamas levita, no entre mi alma. Alma es sinónimo de cuerpo, porque el cuerpo es un alma viviente. ¿Ven? Como el primer Adán. Entonces la profecía es, en su consejo, no entre mi cuerpo, ni mi espíritu que está dentro del cuerpo se junte en su compañía. Por eso Cristo de Nazaret llegaba a la sinagoga y de una vez se tenía que ir, porque a lo que medio hablaba o hacía, ya le querían matar. Ya esto lo había prometido Dios por la boca de Jacob a sus hijos, Leví, que son los sacerdotes y son los que tienen que llevar la administración del ministerio según la ley de Moisés. Cuando Cristo entraba a la sinagoga y decía, por decir algo, Isaías capítulo 61 versículo 1, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Y entonces abría la boca y decía, hoy se ha cumplido esta palabra. Lo querían matar, este está loco, ¿cómo va a decir que el Espíritu de Dios está en él? ¿Me entiendes? Y por eso lo querían matar. Entonces el cuerpo que es su alma, junto con su espíritu que está dentro del cuerpo, salían de su consejo y no se juntaba en su compañía. ¿Estamos comprendiendo? Ahí se cumplió esta profecía. Entonces dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres. ¿Quiénes mataron a los profetas? Los levitas. ¿Quiénes mataron al Señor? Los sacerdotes. ¿Sí me explico? Esto ya estaba ya predestinado por Dios. Y en su temeridad desgarretaron toros. Usted agarra el diccionario, bendecido, ¿qué es desgarretar? Busca el diccionario y desgarretar significa cortar los jarretes, o sea, la parte superior de las patas de un animal para dejarlos inutilizados o sin fuerza. De la misma manera se hace también con los hombres, para dejarlos sin fuerza, que no puedan caminar. Esto lo hacían los levitas y los de Simeón cuando se apoyaron entre hermanos y fueron a tomar venganza, aun cuando el padre había dicho, dejen esto así. Ahora bien, dice en Génesis capítulo 49, en el 7, dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Los apartaré y los esparciré. Mira qué tremendo. Ustedes saben quién fue aquel que vio al hombre tirado en el piso después de haber sido robado y de haber sido golpeado. ¿Quién fue el que le pasó por alrededor y se fue? Un sacerdote. Y los sacerdotes son levitas. ¿Me entienden? Entonces, por la ley de Moisés, que no justifica, que no perdona, porque es ojo por ojo y diente por diente, no hay generosidad, no hay misericordia. Si una mujer es conseguida en adulterio, apedréenla y mátenla. Pero el sexto mandamiento dice no cometerás homicidio. O sea, prefieren entonces cumplir el séptimo y dejar de cumplir el sexto. El séptimo dice no adulterarás. ¿Sí me explico? ¿Qué hizo Cristo? ¿Condenó a la adúltera? No. La perdonó. Cumplió
el sexto mandamiento. Y le dijo, hey, recuerda, si no lo sabes, que en el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y la mujer se fue y lo siguió. Siguió adulterando. En ninguna parte dice que siguió adulterando. Fue transformada, cambió, pero Cristo, por Cristo, pues, recibió su vida. Sí me estoy explicando. ¿Me siguen ahí? Muy importante. Ahora bien, hay un sacerdote ahorita que quiere ser levita después de conocer esto. Yo no quiero ser levita. ¿Por qué? Porque está escrito, en su consejo no entre mi alma, o sea, mi cuerpo, y mi espíritu, ni mi espíritu se junte en su compañía. O sea, que así levanten el tercer templo, ahí no va a morar Dios. Por eso es que dicen que el anticristo se sentará en el tercer templo. Porque van a colocar un hombre, un humano, con pensamientos terrenales, porque ya el Espíritu de Dios no está ahí. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Que sois el tercer templo. Morada del Espíritu Santo de Dios. Que no sois construidos por manos humanas, sino por Dios. Que no fue porque Gumersinda o Eloi quisieron crear este templo para Dios. No. Fue porque Dios lo escogió para morar en él por el Espíritu Santo. Sí vamos comprendiendo. Y de ustedes de la misma manera, porque todos nosotros que somos la nube de testigos de los miembros del cuerpo de Cristo, somos lo que somos el templo de Dios. Y por lo tanto, morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿tomaré el templo de Dios para hacerlo miembro de una ramera? En ninguna manera. Porque si Dios me está diciendo que no debo de adorar imágenes, mientras que me vaya para la católica, apostólica y romana, no soy un cuerpo con ella. Y si adoran imágenes, no estarían cometiendo adulterio. O Dios no es el Dios invisible. Y Él no quiere que le hagan imágenes. Ahora bien, ¿de quiénes son los diezmos? De los levitas. El que no lleve los diezmos hasta la Jerusalén actual está robando a Dios si recibe diezmos. Así de fácil. Pero de Judá se dice lo siguiente. Génesis capítulo 49, versículo 8 en adelante. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Todos creyentes, sean israelitas o sean de los gentiles, se inclinan ante el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí o no? Y eres el rey de Judá. ¿Sí o no? Y en su tabla sobre la cruz escribieron INRI, que es Cristo de Nazaret, rey de los judíos. ¿Sí o no? Ese es nuestro rey. Y todas las naciones que estén a la luz de ese rey doblarán sus rodillas solo delante de él. El Eterno, el Todopoderoso, como dicen Romanos 9:5, de los cuales también son los patriarcas y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. A este Dios, Rey de los judíos, es a quienes nosotros predicamos, veneramos y honramos, doblando rodillas solamente para el único Dios invisible, inmortal y todopoderoso. ¿Vamos comprendiendo? Muy importante esto. Así que dice Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo,
el Mesías, y a él se congregarán todos los pueblos. No dice un pueblo. Todos los pueblos de todas las naciones se congregarán a él. ¿A quién? Al Cristo, al Mesías, al Silo, al único y verdadero Dios eterno. Ahora bien, si ahora llegó Cristo y Cristo él mismo como cordero a matadero se presentó una ofrenda limpia, pura, sin mancha, sin contaminación, no como la que llevaba el pueblo de Israel para el perdón de sus pecados, que era una ovejita que tenía un ojo chueco, o que tenía una patita quebrada, o que tenía pelones en la piel y todo lo demás, enfermita. No, Cristo se presentó a sí mismo puro, sin mancha, sin contaminación alguna, para hacer una ofrenda a Dios inmaculada. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Mira qué tremendo. Entonces, si yo sé esto, ¿cómo yo puedo decir que todavía soy pecador? Sería porque no tengo conocimiento. Pero al tener conocimiento y saber que Cristo se presentó una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado, entonces me quitó el pecado de en medio. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante. Por eso yo ni me llamo pecador, ni llamo pecador a nadie. ¿Por qué? Porque sería una afrenta a Dios. Ahora bien, esto lo sabía Santiago. En ninguna manera. Porque de haberlo conocido, no habría dicho: el que diga que no es pecador es mentiroso. Pero no lo sabía. Por eso el mismo Pedro dice: el amado hermano Pablo, que escribe muy difícil de comprender. Claro, porque no era para aquel tiempo, era para este tiempo. Porque así como se gozaron los profetas oyendo a Dios, así también en Cristo y los apóstoles se gozaron. Pero Dios había guardado algo mucho mejor para nosotros, para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque en nosotros se sella, está el sello de todo lo que dijeron, lo que dijo el Espíritu Santo por los profetas, de todo lo que hizo el Espíritu Santo por la presencia en Cristo y de todo lo que hoy se manifiesta por medio de vosotros en el conocimiento y la transformación. Por eso es que Dios agarró lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio, la basura del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a nosotros nos ha dado esta primicia, esta hermosura de conocimiento, para que nosotros también nos gloriemos con el Señor. Y todos los hermanos que vengan a la luz de ella se gloríen en Cristo, Señor nuestro, que es nuestro pastor, un gran maestro. Por eso él decía: no llamarás a nadie en rabí, porque rabí solo hay uno. ¿Quién? Cristo. No hay más. Y él es nuestro pastor. Por eso, mira cómo dice en Hebreo el amado apóstol Pablo, capítulo 7, versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora bien, ya no es la ley o los preceptos de los levitas o de Moisés, sino ahora es la ley de Dios en Cristo Señor nuestro. Hermanos, ¿cómo conocemos esta diferencia? Moisés escribió 603 preceptos y ordenanzas para todo Israel. Dios escribió 10 mandamientos para que Cristo los cumpliera. ¿Cumplió Cristo los 10 mandamientos? Sí. Así que, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley de Moisés
teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de su sustancia, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfecto a los que se acercan a ella. Por ejemplo, al construir el tercer templo en la Jerusalén actual, anualmente tienen que llevar un cordero para el sacrificio, para el perdón de sus pecados. Mientras hoy nosotros sabemos que Cristo con un solo sacrificio quitó el pecado de en medio. ¿Y eso cómo es? Bueno, que nosotros antes andábamos por los deseos de la carne y hoy, por el conocimiento de la gracia de Dios, deseamos andar conforme al Espíritu. Y si andas en el Espíritu, ¿estarás bajo la ley? En ninguna manera, porque la ley es para el carnal, no para el espiritual. Si vamos comprendiendo la maravilla de Cristo y de la ofrenda de Dios con su cuerpo. Como está escrito que dijo el Señor en el libro histórico de Mateo 19, 16 al 21. Entonces vino y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le dijo. ¿Quién le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Quién es el único bueno? Dios. ¿Ustedes han hecho alguna cosa buena en su vida? Entonces, porque Dios está en ustedes. ¿Sí me explico? Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Hermanos, anoten bien esta cita bíblica y recuérdenla. Libro histórico de Mateo 19, 16 al 21. Porque en esta cita bíblica está toda la predicación. Todo lo demás es vanidad y aflicción de espíritu. Oigan bien. El hombre le llegó y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La pregunta es: ¿qué bien tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Quién quiere la vida eterna? Todos. ¿Ve? Entonces el Señor le dijo: guarda los mandamientos. Oído aquí. El hombre le dijo: ¿cuáles? Porque son 613 mandamientos por todo. Entonces le dijo: ¿cuáles? Y el Señor le dijo: no cometerás homicidio, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Estos son los mandamientos para la carne. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque amando al prójimo amamos a Dios. No adoramos imágenes y no tomamos el nombre de Dios en vano y santificamos el día sábado, que son los mandamientos para el espíritu. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que se pueden guardar los 10 mandamientos. Porque si él los guardó y los hizo, nosotros también lo podemos hacer, ¿o no es así? ¿Qué más me falta?, le dice el joven al Señor. El Señor le dijo: si quieres ser perfecto. ¿Si quieres ser qué? La ley no puede hacer perfecto a nadie. Aunque lleven un cordero cada año para el perdón de pecado, jamás los va a hacer perfectos. Pero esto que el Señor nos está diciendo a los que estamos bajo la gracia y no bajo la ley de Moisés, nos da un consejo para nuestra perfección. Dice, el Señor le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven
y sígueme. O sea, que lo que te hace perfecto es apartarte de la idolatría, de la avaricia, que es idolatría. ¿Sí me explico? Por eso Él demuestra la generosidad y no la obligación de dar, porque el diezmo está obligado a dar un 10%, y el que no pague el 10% de todo lo que ha recibido mensualmente estaría robando a Dios, porque es una obligación. Mientras que la divina gracia de Dios es por generosidad, no por obligación. ¿Sí me estoy explicando? Ahora bien, no está diciendo que tú puedes dejar de dar, porque lo que te hace perfecto es dar, es ser generoso, lo que te hace perfecto. Y para llegar a la perfección, tendrías que vender lo que tienes y dar de comer a los pobres y seguir a Cristo. O sea, cargar su cruz. Pero el Señor en sí no le está diciendo al hombre, sino que sea generoso, que deje la avaricia, que deje de estar guardando, que recuerde que desnudo vinimos a esta tierra y desnudo saldremos de ella. Que se aparte de la idolatría, que es avaricia. ¿Sí me estoy explicando? Ahora bien, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchos bienes. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dijo que no podían entrar. Está diciendo que se le pone difícil, porque primero tienen que aceptar el conocimiento de la gracia para apartarse de la avaricia, que es idolatría. ¿Sí vamos comprendiendo? No le está diciendo, como muchos dicen por ahí, no, un rico no entra en el reino de los cielos. No. Está diciendo que es más difícil para un rico, porque tiene la mirada puesta sobre las cosas terrenales, sin darse cuenta que al final a todos nos toca la misma suerte. El rico, el pobre, el anciano, el niño, el joven, el hombre, la mujer, todos vamos a partir de esta tierra. Y desnudos entramos en ella, y desnudos saldremos de ella también. De hecho, cuando entramos no sabemos ni quién nos vistió o las cosas que nos pusieron antes de llegar a esta tierra. Y cuando salimos de ella tampoco sabemos lo que llevamos puesto. ¿Me estoy explicando? Así que es muy importante la palabra generosidad, que cambió de diezmo a generosidad. Porque a la final el diezmo es una ofrenda a Dios, pero la generosidad también es una ofrenda a Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Ahora bien, el diezmo no se siembra. La generosidad sí se siembra. O sea, cuando tú, mira lo que dice la profecía de Dios con respecto al que da el diezmo. Si tú temes a Dios y pagas tus diezmos, a Dios le decía al pueblo de Israel, entonces pruébame a mí en esto. O sea, ellos probaban a Dios y Dios abría las ventanas de los cielos y derramaba sobre ellos hasta que sobreabundara. Por eso ellos muchas veces hubieron épocas donde Israel era muy fértil y pagaba bien sus diezmos, pero cuando dejaban ya de hacerlo, entonces simplemente no venía esa misma prosperidad. Ahora bien, ha ocurrido entre nosotros que cuando estamos mal, estamos de rodillas casi todos los días a Dios. Pero cuando nos va bien, le decimos chao a Dios. ¿Me entienden? De la misma manera pasaba con la deshonra de no cumplir a Dios con los diezmos. Y por eso Dios pues enviaba la escasez al pueblo. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de sembrar.
Entonces, nota aquí, no dijo un rico no entra en el reino de los cielos, sino que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por la avaricia. Ya que cambiando los diezmos por generosidad. Ahora bien, nada hemos traído a esta tierra y nada sacaremos de ella. Y es de entender esto, que no tendremos tanto afán por tener y tener, sino compartir por la avaricia, que es también idolatría. O sea, no tengamos afán por tener para guardar, sino por tener para ayudar. ¿Ve? La gracia del Señor nos enseña las bendiciones que llegaron a través de la bienaventuranza del dar. El dar es una bienaventuranza, como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Dónde estamos? En el libro histórico de Hechos 20:35. En todo os he enseñado. ¿Quién escribe? Lucas. ¿Quién habla? Pablo. Que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este versículo no tiene concordancia en los libros históricos. O sea que Cristo de Nazaret no lo dijo. Esto lo dijo Cristo resucitado. Y se lo dijo a Pablo en el tercer cielo, en el paraíso, según 2 Corintios capítulo 12, 2 al 4. Cuando usted busca en todas las Biblias, la concordancia de Hechos 20:35 no aparece. Pero Pablo dice aquí: más bienaventurado es dar que recibir, como lo dice el Señor. ¿Quién lo dijo entonces? Cristo resucitado, el Señor. Como está escrito, la ofrenda es para los santos. Nota, no para el pastor, no para el sacerdote, no para el cura, no para el padrecito, no para el ministro, sino la ofrenda para los santos, como está escrito en 1 Corintios, capítulo 16, 1 al 4. Pueden buscarlo allí. 1 Corintios 16, 1 al 4. Nos acompaña la bendecida Rosa de Turagual. Amén, lo recibimos. Por lo cual clamamos Abba Padre. Ahora bien, si el diezmo es para los levitas, para que no faltara alimento en la casa de ellos y comiera él, su esposa y sus hijos, ahora la generosidad o la ofrenda para Dios es ¿para quién? Para los santos, para que no falte alimento en la casa de Dios que está en nosotros. ¿Sí comprendemos? Muy importante entender esto. Entonces, por eso es que en esta iglesia, porque la iglesia que está en tu casa, bueno, esta iglesia es la que está en mi casa. En esta iglesia nosotros recibimos por generosidad, no por orden ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios, como si fuera una orden obligatoria como el diezmo, no, sino por generosidad recibimos la ofrenda para los santos. ¿Por qué? Porque hay hermanos que llaman al ministro: ministro, tengo una leve tribulación momentánea y nos hace falta un medicamento o para preparar para una operación o para alimentación, porque el hermano resulta que trabaja en el carro y ya no tiene vehículo, etcétera. Son miles las leves tribulaciones momentáneas. ¿Y a quién llaman?
Y creo que mi carta de presentación o recomendación son ustedes mismos. Porque si hay uno aquí que no haya recibido de parte de la hermosa amada Madre Iglesia algo, entonces es porque no lo ha necesitado o en su efecto no lo ha solicitado. Pero todos aquí nos hemos ayudado unos con otros, ¿sí o no? Yo lo recibo. Por eso hoy clamamos Abba Padre. Más bienaventurado, cumpliendo lo dicho por el Señor, somos más bienaventurados porque damos antes de recibir. Cuando ya recibimos es porque en verdad estamos en una leve tribulación momentánea. Como está escrito, la ofrenda para los santos. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, ya no es para los levitas, ya no es para el pastor, ya no es para el ministro, ya no es para el sacerdote, no, es para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Como Pablo ordenó en las iglesias de Galacia, así haga ahora, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Hermano, ¿y cómo que el domingo es el primer día de la semana? ¿No es el lunes? No, el domingo, porque Cristo resucitó el primer día de la semana y resucitó un domingo. Así que el primer día de la semana es un domingo. Así que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. ¿Qué hago el primer día de la semana? Pongo algo aparte. De lo que Dios me prosperó, pongo algo aparte. Entonces dice, y cuando haya a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y así fuere propio que yo vaya, ellos irán conmigo. Ahora bien, bendecido, ¿dónde dice que la Jerusalén actual, que la Jerusalén terrenal, que resulta que ahora hay dos Jerusalén? Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 26. Estamos ahí, muy importante. Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 26. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa del Espíritu. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Los que están bajo la ley, ¿son libres o son esclavos?
Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esta está en todas las naciones. Son histórico de Juan en el capítulo 4, en el versículo, desde el versículo 21 al 23, mira lo que dice. ¿Cómo nosotros podemos decir que verdaderamente estamos adorando a Dios? Porque lo mismo dice Pentecostal, Bautista, Presbiteriano y los Testigos de Jehová y los católicos, apostólicos y romanos. ¿Verdad que sí? Pero en Apocalipsis habla de las 7 iglesias. Y lo que Dios tenía en contra de cada una de ellas se los dijo, como hoy también se los dice a esta. En contra de la católica, apostólica y romana es que ellos no cumplen el segundo mandamiento. Pero Pentecostal no cumple el cuarto mandamiento. ¿Sí me explico? Los testigos de Jehová no cumplen el tercer mandamiento. No lo cumplen. Y entre todos, casi ninguno cumple el primer mandamiento. Porque no respetan a su prójimo. Y no respetan a su prójimo, no pueden amar a Dios sobre todas las cosas. De la misma manera, en todas las naciones y en todas esas iglesias, hay quien falta al sexto mandamiento, al séptimo, al octavo, al noveno y al décimo. Por eso nosotros nos hemos ocupado en más que repetir las mismas cosas que todos repiten, en aprender los 10 mandamientos. Desde muy niño, como Miguel Daniel.
y que todos los ministros de Dios y que en todas nuestras casas los 10 mandamientos sean lo primordial, porque en ellos se conoce la salvación. Y es de ahí es donde nosotros colocamos en nuestro hogar, en nuestro templo de Dios, el trono de Dios, que es su gracia. Porque la gracia es los 10 mandamientos, la obediencia a estos 10 mandamientos. ¿Sí me explico? Ahora bien, ¿qué dice en Romanos capítulo 1 del 1 al 5? Y por quien recibimos, dice Pablo, la gracia, o sea, el trono de Dios y el apostolado que viene en Pablo para la obediencia a la fe en todas las naciones. O sea, que el acto de generosidad de la cual habla Pablo en Hechos 20:35 y en 2 Corintios capítulo 9 es un mandamiento de gracia de Dios. El diezmo cambió por generosidad. Y esto se cumple en el 4.º mandamiento. Cuando nosotros honramos a Dios en su día y compartimos de lo que Dios nos ha prosperado con nuestros hermanos. ¿Sí me explico? Entonces dice, y por quien recibimos, por Cristo, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Por amor a su nombre, yo soy generoso. Y la amada, como está escrito en 2 Corintios capítulo 9 del 1 al 15. En cuanto a la administración para los santos, ¿para quién? ¿Es para los levitas? Es para los santos. ¿Es para que haya comida solamente en la casa del ministro? Es para todos. ¿Me entiendes? ¿Solamente para el pastor? No, para todo. ¿Es para el sacerdote? No, para todo. ¿Es para mandarlo para Italia, allá para el Vaticano? No, para todo. ¿Es para llevarlo a los testigos de Jehová? No, es para todo. Es la siembra para los santos. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo escriba, dice Pablo, pero sin embargo escribió, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Recordemos que los de Macedonia le rogaron a Pablo que le aceptara el donativo. Imagínate tú lo que entendieron de la generosidad, de las bendiciones que llegan a través de ella en la prosperidad humana, salud física, económica, moral y espiritual, que ellos le rogaron a Pablo, Pablo, recíbeme la siembra, por favor. Porque Pablo no le recibía siembra a cualquiera. Pablo era demasiado delicado con el asunto de la siembra. Muy delicado. Pablo no era que le iba a agarrar a este y saber que este o aquella hablaban de él. No. Eso no le agarraba ni medio más. Y no sembrarle a Pablo es no sembrar en tierra buena. Porque qué más tierra buena que el cuerpo de Pablo. ¿Ah? Entonces se metían en problemas con Dios. Por eso Pablo se los pone como ejemplo a los de los corintios. Y le dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si viniesen conmigo algunos de Macedonia y os hallasen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos
que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. ¿Vuestra qué? Generosidad. Esa es la palabra correcta. Generosidad. Antes prometida, no es limosna, no es diezmo, es una ofrenda que se da por generosidad. Antes prometida para que esté lista como generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también recogerá. Y el que siembra generosamente, generosamente también recogerá. ¿Qué estoy diciendo o qué me está diciendo Dios? Me está diciendo, Miguelito, si yo te doy 2 hectáreas de tierra y tú solamente siembras en 2 hectáreas, no puedes esperar que las otras 10 también te produzcan y te provean. No, tenéis que sembrar en las 2 hectáreas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo lo llevo aquí al terreno de Dios? Si vosotros sois el terreno de Dios y yo siempre nada más le doy a uno solo, a otro y ya. Entonces, y no le doy a todos, ¿qué va a pasar entonces? Aquellos que no le estoy dando, puedo activarles aún hasta los celos. Sí me estoy explicando. Y estoy dejando de sembrar también en buena tierra. Por eso aquí tengo que sembrar con generosidad. Es lo que está diciendo Pablo. Y esto tenemos que retomarlo nosotros también. Que al principio traíamos de lo que teníamos y dábamos un regalo unos con otros. Y lo hemos dejado de hacer. Como lo veníamos haciendo con tanta alegría y orgullo. ¿Verdad que sí? No era bonito o más bonito aquello. Debemos de hacerlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Entonces dice, pero os digo, el que siembra generosamente, también escasamente, ya va, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también recogerá. Cada uno, oído amada, cada uno dé como propuso en su corazón. No es que Miguel tiene que estarle diciendo, hey, venga, acuérdense de la siembra, hey, acuérdense del regalo del hermano, hey, acuérdense de... No, esto es de cada uno. Es una bendición que Dios te dio a ti. A ti. Quien nos lo dice es Dios. Dios me lo está diciendo a mí y a ustedes. Yo no tengo que estarles diciendo, ¿me entiendes? Sino que la misma palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9 del 1 al 15 nos los dice. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino como el justo. Usted sabe que el justo da y en la izquierda no sabe lo que hace la derecha y la derecha no sabe lo que hace la izquierda. Así que como el justo, nosotros debemos de dar. Que no se acuerde ni cuando dio ni a quién le dio, porque Dios ama al dador alegre. Aquí viene la bendición. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿quién es este? Dios. Proveerá y multiplicará vuestra sementera, o sea, vuestro terreno,
vuestro cimiento y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Cuando tú le das un regalo a alguien, ¿qué hace alguien? Ay, gracias a Dios por ti. Entonces, esa alabanza a Dios certifica que la obra que hiciste es buena. Y esos son frutos que abundan en tu cuenta. O sea, ya sembraste, Dios te hace recoger. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Cuántos han dado gracias a Dios porque han recibido de esta iglesia? Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la abundancia que profesáis al Evangelio de Cristo. La obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Usted está creyendo en esto? No deje de cumplir esto. Así de fácil. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. ¿Quién ora por mí? Amén. Yo también oro por ustedes. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Aunque usted no lo crea, cuando un hermano me llama y yo puedo solventar, gracias a la prosperidad de la iglesia, por la labor y la obediencia de ustedes en el asunto de la siembra, que es la ofrenda para los santos, ellos dan gracias a Dios, porque así se los digo yo, se los hago saber, tiene que dar gracias a Dios por toda la amada Madre Iglesia. ¿Ven? Así salga de mi bolsillo, yo tengo que decirle, da gracias a Dios por toda la amada Madre Iglesia. ¿Ustedes están entendiendo? Porque es Dios el único bueno. ¿Y dónde está Dios? En nosotros. Yo lo recibo. Y recibo que todos vamos a recibir este crecimiento espiritual y nos vamos a poner al día obedeciendo el cuarto mandamiento de Dios. Porque esto está en el cuarto mandamiento. Porque en el cuarto mandamiento es que nosotros nos reunimos y traemos la ofrenda para los santos. Hermano, ¿y cómo hago yo que estoy aquí en China, en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo? Bueno, querido hermano, sepa que la iglesia está en su casa. Que usted se reúne con su esposa o la esposa con el esposo y con sus hijos y con los vecinos y amigos. Y en la iglesia que está en su casa leen primeramente la palabra de Dios y luego comparten de lo que Dios le ha multiplicado. Estoy completamente convencido que todos los hermanos a que tú invites a tu casa, ellos van a querer hacer lo mismo la próxima semana. Y serán ellos los que te invitan a ti. Y lo harán en tu casa y en la casa de ellos, en la iglesia que está en su casa. Así que ustedes también lo pueden hacer de la misma manera. Y entonces el hermano que invitaron ustedes a comer y a compartir la palabra, uno llevará una botella de vino, otro llevará el pan, otro llevará la ensalada, otro llevará el pasticho, otro llevarán las hallacas y el pan de jamón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos compartirán porque es una obra buena. Porque Dios se goza que el hombre coma y beba del fruto de su labor cada fin de semana. Cada sábado en el Señor. ¿Me está entendiendo la amada? ¿Debe de hacer esto debe de hacerlo una sola persona? No, en todas las casas tenemos que hacerlo. Imagínense ustedes hacerlo todos. Todos nuestros vecinos, parientes y amigos que lo estén haciendo cada uno en su casa. Pues no puede haber en el mundo una sola iglesia donde metamos a todos los que están en Rusia, en China y en Estados Unidos o todo Sudamérica. ¿Verdad que no van a caber? Pero en la iglesia de Dios sí, porque es espiritual.
¿Vamos entendiendo? ¿Ah? ¿Les gusta esto? Porque por la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Que Dios hoy abra las puertas y ventanas de los cielos a todo el que cumple con estos mandamientos. Que Dios abra las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre ti hasta que sobreabunde y que aumente así los frutos de tu justicia. Que tu sementera sea grande y próspera en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Concluimos entonces que los diezmos son para los y el que los reciba y no se los dé, roba a Dios. Y la generosidad en acción de ofrenda para Dios es para los santos, no para los pastores, ni curas, ni sacerdotes. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura de los beneficios de un ministro competente con respecto a predicar el Evangelio? Esto lo explicaremos en otro hilo espiritual. No te lo pierdas, ministro competente, que mi Dios te ama mucho y te cuida mucho y te tiene muchos cariños a ti. Voy en otro estudio, en otro hilo espiritual. Recordemos que hoy a las 5 o 7 de la noche vamos a estar hablando del 9º mandamiento. ¿Ok? No nos los perdamos. Vamos a explicar con respecto a los ministros, la labor de la iglesia y de Dios para los ministros, no dejando de cumplir primeramente Hechos capítulo 20 versículo 35, que dice que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no como de exigencia ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. Por eso clamamos hoy, Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor. Para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Unidos, Cristo bendito, Dios y salvo. Hoy aclamo, Abba Padre, al Cristo el Redentor. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Y al Espíritu Santo también. Nuestro uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, a Cristo, mi Señor.
Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Un abogado. Él nunca está ocupado, siempre. Y nunca está ocupado, siempre me atiende. Nunca es un paso, todo lo gana. Me interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Él es mi Señor, mi Salvador. Lucha por la sangre y la de Eso lo suyo. dice Pablo. En Hebreo 2. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brilla más que el sol. Brilla más que el sol, tu espacio te activan, se debe yo sudor que destella pura vida. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino. Oh, yo hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Y de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Estate atento, por favor. Dios no es una religión. Cuando brilla más que el sol, vas a la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brilla más que el sol, ya tú no juzgas a nadie. Y mi revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brilla más que el sol, ya no juzgas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oh, me oyes, querido hermano, de lo que digo, yo es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Señor, nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Estate atento, por favor. Dios no es una religión. Para reinar en vida. Se necesita poca de gracia, una poca de gracia, y arriba y arriba. Por ti seré, Yo por ti. soy de la gracia y del Soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor, y del Señor. y del Señor. Gracias, 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 Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, Padre de bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, Padre de Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, Padre de Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, Padre de Diosito de mucha gente, tu amado proveedor,
Padre del remanente. Diosito de mucha gente, tomado proveedor, Padre del remanente. Agradecido por la vida dura, para que quienes murieran, que se decidiera, que la vida para que ella no tuviera. Diosito de mucha gente, el proveedor, Padre del remanente. Diosito de mucha gente, el proveedor, Padre del remanente. El Espíritu, ¿dónde está? ¿Dónde está? De mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada del Señor. Dios no quiera, yo de muchos regalos, de portar muy bien y regalar muchos abrazos. Dios no quiera, yo de muchos abrazos, de portar muy bien, regalar muchos abrazos. En mi corazón, ¿dónde está la del Señor? Bueno, cumpliendo lo dicho por el Señor, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de la palabra de Dios. Yo declaro toda enfermedad. Yo declaro prosperado con toda prosperidad. En el nombre de Cristo, para la gloria de Dios y Padre Todopoderoso. El amor de Dios se me presento delante del Señor como una mierda pura a Cristo Señor. Santa, perfecta y bendita. Y recibo el amor de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros. Es una llama flamante que alumbra toda la vida. Proclamamos ángeles con todos ustedes. Abba Padre. Bendecido todo.